es una verdad eterna y es una realidad actual. Si usted se pregunta cómo está, dónde está el Señor Jesucristo después de haber resucitado, qué está haciendo el Señor Jesucristo después de haber resucitado, de qué manera tiene cuidado de nosotros después de haber resucitado, esas preguntas las responde este pasaje de Apocalipsis. Así que si usted tiene su Biblia en Apocalipsis 1, versículos del 9 al 20, respóndame con un amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amado Padre, qué gloriosa visión tuvo aquel apóstol, Señor. Padre, no podemos siquiera imaginarnos cómo fue estremecida su alma al tener cara a cara al Jesucristo resucitado. Padre, qué tarea tan dura se le fue dada a él para describir lo que vio. Pues Padre, Señor, estamos seguros que vio aún mucho más de lo que pudo hablar con palabras humanas. Y Señor, gracias, porque si hemos creído en Cristo, tú nos has prometido que un día veremos a ese mismo Mesías cara a cara. Y Señor, no lo veremos como una amenaza, no lo veremos como una amenaza que puede quitarnos la vida, sino como nuestro Salvador, que nos dará un descanso y nos dará la paz eterna de ser glorificados a su lado. Señor, cualquier palabra que yo pueda hablar esta tarde aquí, tú sabes que no va a hacer justicia a quien es tu Hijo, pero te pido que en tu misericordia permitas que aún en nuestras limitadas mentes, aún en nuestras capacidades muy pequeñas, tú, Señor, nos permitas salir de aquí con un entendimiento más claro y profundo de quién es Jesucristo. Sé con mis labios, cuídame de equivocarme, y sé con los oídos de mis hermanos. Cuídalos, Señor, de creer algo que no sea cierto que salga de mis labios. Te lo pedimos en Cristo Jesús.
Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ustedes quizás no se van a acordar de esto que les voy a decir porque posiblemente en su edad no les tocó ver esto como me tocó verlo a mí. Pero no sé si alguna vez ustedes en el pasado vieron esas lavadoras que venían con un rodillo que usted tenía que darle vuelta. Yo sé que esto por mi edad yo lo recuerdo claro, quizás ustedes no tanto. Pero no sé si usted recuerda esas lavadoras en las que cada vez que usted pasaba la ropa, cada vez que daba vueltas el rodillo, salía agua, lo pasaba una vez y luego lo pasaba una segunda vez y le volvía a salir agua como si nunca lo hubiese pasado antes. Menciono esto porque algo así pasa con estos pasajes, con toda la Biblia, pero en específico con este pasaje. Mientras lo estudiaba me daba cuenta que sin importar cuántas veces lo haya leído, en cuántas versiones lo haya leído, siempre hay algo que se le puede exprimir. Y cuando llegamos a este tipo de pasajes, una de las cosas que nos puede suceder es que desde el principio suelen asustarnos. Y no es para menos porque cuando nosotros vemos este pasaje podemos ver que hay muchísimo más de lo que podemos entender, hay muchísimo más de lo que quizás nuestras mentes están capacitadas para captar. Sin embargo, me gustaría, antes de pasar a empacar este pasaje, me gustaría dejar en claro, primero que nada, cuál es el propósito o cuál es el punto de Juan, no solamente al escribir este pasaje, sino al escribir todo el libro de Apocalipsis. Primero que nada, note que desde el principio el apóstol Juan comienza describiendo el contexto de este libro como un contexto rodeado de sufrimiento. Es decir, para donde usted voltee en el Apocalipsis hay sufrimiento. En este pasaje o en este libro podemos ver la manera en la que sufren los cristianos, la manera en la que sufren los incrédulos en las manos de Dios, la manera en la que sufren los apóstoles. Y note que de hecho desde el principio, en el versículo 9, Juan se identifica a sí mismo como copartícipe de vuestras tribulaciones. Es decir, Juan está diciendo, aquí estamos todos en el mismo barco. Para el tiempo que Juan había escrito esta carta ya era una persona demasiado adulta, posiblemente estaba en los 90 años, 90 y algo de años. Y algo que podemos saber de Juan es que para este tiempo Juan ha sufrido mucho tipo de cosas, ha sufrido persecuciones, ha sufrido daños físicos. Se cree que para este tiempo ya habían intentado quemarlo en una olla de aceite caliente. Sabemos que ya era un hombre anciano y en el momento en el que escribió esta carta se encontraba prisionero en una isla llamada Patmos. Que si usted fuese a aquel tiempo y le dijese, oye, te van a llevar preso a la isla de Patmos, los presos decían, mejor máteme, mejor quíteme la vida, porque ese era un lugar horrible. De hecho, si usted se mete al internet y busca ese lugar, aunque ya le pusieron casitas aquí y allá, sigue siendo un lugar horrible. Si algún día va de vacaciones, no vaya a Patmos. Verdaderamente es un lugar muy feo, es un lugar rocoso. Sin embargo, Juan se identifica como compartícipe de vuestras tribulaciones, porque la naturaleza de esta carta o la naturaleza de este libro es un contexto rodeado de tribulación. Piénselo de esta manera. Apocalipsis fue escrito por un hombre sufriente a 7 iglesias sufrientes. De hecho, si usted quiere entender cuál es el mensaje de Apocalipsis, note cómo dice Juan, que es copartícipe de la tribulación en el reino y en la paciencia de Cristo. Esas 3 palabras son claves para entender todo el libro. Esas 3 palabras son la base para entender Apocalipsis, porque Juan está escribiendo este libro a personas que se encontraban sufriendo por causa del reino, y la meta es que aprendan a tener paciencia en medio del sufrimiento.
Por eso, hermano, cuando usted lea Apocalipsis, léalo con esos ojos. No lea Apocalipsis como viendo, muchas personas lo leen el día de hoy. Leen Apocalipsis y a un lado ponen el periódico. ¿Por qué? Porque están tratando de entender qué está pasando según el libro de Apocalipsis. El propósito del libro de Apocalipsis no es, como hemos dicho en la carta de Tesalónica, no es que nosotros leamos Apocalipsis para después poner nuestros ojos en lo que sucede en el mundo, ¿sí? Este libro habla de mucha profecía, este libro tiene profecías que se cumplirán en el futuro. Sin embargo, el propósito del libro de Apocalipsis es que nosotros leamos este libro y encontremos consuelo poniendo los ojos en el Cristo que ha resucitado. Por eso Juan empieza con esta visión del Cristo que ha resucitado. Y por eso empieza diciendo que les escribe en medio de la tribulación, en el reino y la paciencia. ¿Por qué? Porque el primer requisito que se tiene para poder sufrir por causa de Cristo es crecer en el conocimiento de Cristo. Este libro, hermano, bien entendido, no debería darnos ansiedad. Yo he conocido muchos cristianos que dicen: a mí me da miedo leer el libro de Apocalipsis. La única manera en la que te debería de dar miedo el libro de Apocalipsis es que tú seas un incrédulo, es que tú no hayas creído en el Señor Jesucristo. Y de hecho, si tú no has si tú no has creído en el Señor Jesucristo, debería darte miedo este libro. Porque este libro no se trata de cómo los gobiernos se levantan contra la iglesia. Este libro se trata de cómo Cristo se levanta para traer juicio contra el mundo entero y salvar a su iglesia, guardar a su iglesia. Así que en este pasaje vamos a ver la visión que Juan quiere que nosotros tengamos del Señor Jesucristo resucitado. Póngase por un momento en los zapatos del apóstol Juan. Para este punto no sabemos cuánto tiempo llevaba en la isla de Patmos, pero seguramente estaba en aquel día cansado, seguramente estaba triste por no poder ver a los hermanos. Nos dice que todo esto sucedió en el día del Señor, y cuando utiliza la palabra en el día del Señor se refiere el día domingo, el día que nos reunimos para guardar el día que nos reunimos para adorar al Señor. Y posiblemente casi que podemos ver a Juan. Juan era apóstol, pero no era de Pablo. Posiblemente lo vemos cansado por causa de los rayos del sol. Posiblemente lo vemos triste por saber que sus hermanos estaban sufriendo y él no podía comunicarse con ellos. Pero posiblemente la tristeza principal de Juan era que era el día del Señor y él no podía estar con ellos. Note qué diferente el cristianismo de Juan al nuestro. Si usted le dijese a Juan, ¿por qué no fuiste a la iglesia el día de hoy? Juan me hubiese dicho: es que estaba en la cárcel, por eso no alcancé a llegar. Juan, ¿por qué faltaste a la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaste a la iglesia? Hay 7 iglesias en Asia, Juan, y tú no te presentaste en ninguna. Es que estaba en una isla desierta en la que no me dejaban salir, en una isla rocosa en la que no me permitían salir. Sin embargo, note lo que sucede. Podemos hacernos esa imagen de Juan cansado, pegando los rayos del sol sobre su cabeza, siendo en un sentido torturado por la soledad, torturado por el sufrimiento, angustiado por no poder ver a la iglesia en el día del Señor. Y note cómo dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Parece que eso era un peso para Juan. Yo estaba en el Espíritu. Es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para describir cuando el Espíritu del Señor venía sobre los profetas y los mandaba a dar un mensaje. Y dice: era el día del Señor, yo no podía adorar al Señor con la iglesia, yo no pude cantar con la iglesia ese día, y de pronto oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Fíjate cómo Juan dice:
Yo no pude ir a la iglesia, yo estaba en el día del Señor solo en la isla de Patmos, sufriendo por causa del Evangelio, sufriendo por causa de la palabra, y aunque yo no pude adorar al Señor por medio de la adoración con la congregación, lo que sí pude ver fue al Dios que adora a la iglesia en el día del Señor. Juan no pudo estar con la iglesia ese día, pero hermano, lo que Juan aquí nos está presentando es lo que sucede. Juan quiere que al describirnos esta visión que el Señor le permitió tener, quiere describirnos lo que sucede en cada día del Señor. Esta visión, Juan no nos la está describiendo para decirnos, yo tuve una visión que impactó mi vida, no. Juan está diciendo, yo tuve una visión del Señor Jesucristo resucitado. Yo tuve una visión del Señor Jesucristo en gloria, lo vi en su carácter, y lo que Juan está diciendo es, esa visión me impactó a mí y debe impactarte a ti. Haga de cuenta que esto es como si Juan permitiera que el día de hoy, o que el Señor Jesucristo, mejor dicho, permitiera que el día de hoy, en vez de ver un grupo de personas reunidas cantando, o en vez de ver un grupo de personas aquí sentadas, como si nos cambiara el switch y dejáramos de ver lo terrenal y nos abriera los ojos para ver todo lo que espiritualmente hablando sucede en este lugar. Como si usted alguna vez ha ido a los teatros, algo que puede ver es que cuando se abre el telón, se ve lo que hay detrás de la función, o se ve de lo que hay detrás de lo que está sucediendo, y es lo que Juan está haciendo aquí. Juan está diciendo, voy a abrir el telón de lo que pasa en el día del Señor, voy a abrir el telón de lo que pasa en las iglesias, de lo que yo vi, para que tengamos un entendimiento de qué es la adoración al Señor. Y aquí Juan lo pone. Por eso, note que el punto de Juan no es decirnos, como ya digo, esta fue la visión que yo tuve, esta fue la visión que me impactó. No, el punto de Juan es, Jesús se dio a conocer a mí de esta manera para que ustedes lo conozcan de esa misma manera. Por eso, el mandato que Jesús le da a Juan en el versículo 11 no le dice, pon atención y quédate esta visión para ti mismo. No, en el versículo 11 le dice, pon atención y escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Es decir, Juan, envíalo a las 7 iglesias para que las iglesias no tengan una vista terrenal de lo que pasa en el día del Señor. Envíalos a las 7 iglesias para que las iglesias no tengan una vista terrenal de lo que es la adoración a mí. Envíalo a las 7 iglesias para que así como tu corazón es estremecido al verme, que el de ellos también lo sea. Por eso, hermano, nota que el punto de cómo abre esta carta Juan es, si tuviésemos que decirle a Juan, ¿cómo le pondrías tú de título a los primeros 20 sermones? Es, la iglesia necesita conocer y entrar en el conocimiento más profundo de su Salvador. Hermano, nota que aquí lo que Juan está diciendo, lo que Juan está describiendo, es que esta visión que Juan tuvo del Señor Jesucristo resucitado, esta visión que el Señor tuvo, o que Juan tuvo del Señor Jesucristo rodeado de gloria, es la misma visión que nosotros debimos haber tenido al llegar en este lugar. ¿Usted cree que Juan en ese momento pudo distraerse de lo que estaba pasando? Cuando sonó la voz tan fuerte como de trompeta, Juan dijo, bueno, ahorita vemos. Bueno, Juan estaba incómodo, estaba sufriendo por el Evangelio, posiblemente deshidratado, pero cuando entendió, cuando tuvo esta visión, para Juan se me olvidó la deshidratación, se me olvidó el cansancio, y toda la atención fue puesta en el que estaba adorando. Así que, yo sé que nosotros no hemos tenido visiones como Juan, pero tenemos la información de la visión de Juan. Yo sé que no hemos tenido visiones como Juan, pero conocemos al mismo Señor que conoció Juan. Es decir, el entendimiento que Juan tuvo, hermanos, es el mismo entendimiento que tú tienes que tener desde que cruzas esas puertas cada día del Señor. Porque esto es lo que sucede en el día del Señor. Y nota que aquí Juan hace un gran énfasis en la voz del Señor Jesucristo. Nota que Juan lo primero que dice, lo que más lo impactó, no fue solamente lo que vio, sino lo que escuchó. Nota el versículo 10
Dice que estaba en el día del Señor, estaba en el Espíritu y escuchó una gran voz como de trompeta. Versículo 15 dice que escuchó una gran voz o una voz como el estruendo de muchas aguas. Versículo 16, cuando vio al Señor, dice que lo vio y tenía una espada de 2 filos que salía de su boca. Hay un énfasis en la voz que Juan escuchó. Hay un énfasis en la voz del Señor Jesucristo siendo escuchada por Juan, y posiblemente Juan describe esto para recordarnos a 2 lugares. Donde ya antes hemos visto un evento en el que Dios mismo suena o habla. Cuando habla dice que se escucha como una gran bocina. Éxodo capítulo 19, versículo 25. En aquel momento, cuando Dios descendió al monte Sinaí, cuando el Señor descendió para dar los 10 mandamientos a su pueblo, note la reacción del pueblo. Dice Moisés en Éxodo 19, 25, que en aquel momento, cuando Dios descendió, escucharon la voz de Dios como sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Dónde hemos visto que se habla de una espada de 2 filos, de una espada que corta por 2 filos? Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué está diciendo Juan? Juan dice, ¿se acuerdan del Dios del Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan del Dios que el monte Sinaí no lo pudo contener? ¿Se acuerdan de aquel Dios que llenó de temor el corazón de la nación de Israel? Bueno, ese Dios es nuestro Señor Jesucristo, glorificado y exaltado. Y lo que Juan está diciendo es, cada vez el mismo Dios que yo vi, el mismo Dios que vio Moisés, el mismo Salvador que yo vi, y la misma presencia que yo experimenté, es la misma presencia que está en el día del Señor con su pueblo. Por eso, hermano, gran medida de cómo nosotros tratamos la adoración al Señor nos dice qué tan importante es el Señor para nosotros. Gran medida de cómo yo trato con la adoración, de cómo yo manejo la adoración, de la importancia que yo le doy al lugar donde el Señor me ha llamado, al lugar donde el Señor se reúne con su pueblo para ser adorado, dice mucho de la importancia que yo le doy al Señor. Pastor, es que usted no sabe cuánto yo adoro al Señor en mi casa. Mi hermano, si tú no adoras al Señor en la iglesia, nadie te puede creer que lo adores en tu casa. Pastor, pero es que usted no sabe. Es que en la iglesia da pena. Si lo quisieras adorar, no daría pena. Es que en la iglesia voy cansado. Sí, yo entiendo. Todos hemos venido cansados. Voy desanimados. Todos hemos venido desanimados. Pero hermanos, recuerda la invitación para estar en este lugar. Y la persona que adoramos en este lugar es el mismo que estuvo en el monte Sinaí. Que el monte Sinaí no lo pudo contener. Es el mismo Cristo resucitado. Adoramos en este lugar. Así que no puede haber. No estoy diciendo aquí que no hay lugar para el desánimo a veces. A veces podemos estar desanimados. Lo que estoy diciendo es que no debe haber lugar para la indiferencia. No debe haber ese lugar. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, el mismo Salvador que miró Juan, sus ojos fueron abiertos a ver la gloria, y él dijo, el Salvador que yo he visto, la gloria que yo vi es la misma gloria que estaba en el Antiguo Testamento, que guió a su pueblo, que guardó a su pueblo y que estuvo con su pueblo. Ese mismo está en este lugar. Así que hermano, pregúntate a ti mismo, ¿cómo vienes tú a este lugar? No te preguntes a ti mismo cómo quisiera yo que vengas. Eso es irrelevante. ¿Cómo venimos a este lugar? ¿Qué es lo que está en nuestra mente cuando estamos en este lugar? Porque te des cuenta o no, este Salvador está presente aquí el día de hoy. Piénsalo de esta manera. Cuando en aquella ocasión de Éxodo, cuando el Señor descendió con su pueblo, cuando nos dice que Moisés escuchó una voz como de bocina muy fuerte, cuando el cielo o cuando los israelitas se estremecieron en sus corazones,
en aquella ocasión es como si el cielo se hubiese encontrado con la tierra. En aquel momento, el monte Sinaí fue el punto de reunión entre el cielo y la tierra. El monte Sinaí se convirtió por ese momento en la embajada del cielo en la tierra. Por eso es que los israelitas dijeron, no podemos tolerar esto. No podemos soportar esto. Y bueno, mi hermano, ¿por qué menciono esto? Porque cada vez que la iglesia se reúne en el día del Señor, la iglesia en todo el tiempo es el lugar donde el cielo se reúne con la tierra. Así que el llamado que tenemos el día de hoy no es un llamado humano. Tú no estás aquí porque se nos ocurrió que el día de hoy sería buena idea para reunirnos. No, la razón principal por la que estamos aquí es porque estamos atendiendo el llamado divino. Y pregúntate, hermano, ¿cómo respondes tú a ese llamado? ¿Cómo respondemos a este llamado? Este llamado es tan importante, hermano, que si a ti te citara el presidente de los Estados Unidos a verte con él en la Casa Blanca, y al mismo tiempo se te citara a reunirte con tu iglesia, el llamado a reunirte con tu iglesia, cualquiera que sea tu iglesia, sigue siendo mucho más importante. ¿Por qué? Porque de la Casa Blanca se dice, ahí está el presidente que un día se va a morir. De la iglesia se dice, en medio de la iglesia camina el Eterno que probó la muerte, pero ha resucitado, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Eterno. Así que la manera en la que tratamos lo que acabamos de hacer el día de hoy, examina cómo lo hiciste. ¿Qué tanta importancia le diste el día de hoy? Porque créeme, escúchame algo, la meta no es que tú creas en Cristo y te vayas al cielo. Si has creído en Cristo, entrarás al cielo, lo verás en su presencia, lo verás en gloria, pero la meta es que disfrutes del cielo aún estando en la tierra. Y por eso es que la iglesia es un medio para enseñarnos. Y aquí es lo que está diciendo el apóstol Juan. Estaba en el día del Señor y no los vi a ustedes, hermanos, pero vi al que adoraron ustedes. Estaba en el día del Señor y no vi la iglesia, pero vi al Salvador de la iglesia. Estaba en aquel día y no los pude ver a ustedes adorándolo, pero vi como el cielo lo adora. Y hermanos, debemos intentar al cielo. Otra vez, la meta no es que tú solamente te vayas al cielo. ¿Cuál es la petición que el Señor Jesús nos dijo que hiciéramos en el Padre nuestro como en el cielo, así también en la tierra? Que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra. Y podemos deducir que eso implica, Señor, que te podamos adorar, así como te adoran en el cielo, también en la tierra. Hermanos, como digo, esto es ver la adoración desde la perspectiva del cielo. Nota muy bien lo que vio el apóstol Juan y nota lo que sucede cada vez que tú y yo nos acercamos. Dice el autor de Hebreos también en Hebreos capítulo 12, hablando de este tema, que los israelitas en el Antiguo Testamento se acercaron a un monte. Se acercaron a un monte que les estremeció el corazón. Y dice el autor de Hebreos en Hebreos 12 que nosotros no nos hemos acercado a un monte, sino a la Jerusalén celestial, a la congregación de los primogénitos, al Padre de todos los espíritus y a la sangre, al Señor Jesucristo, al que fue inmolado, aquel cuya sangre clama por nuestra justificación y no para nuestra condenación. A ese nos hemos acercado. Lastimosamente, si el día de hoy nosotros tuviésemos una cita a la Casa Blanca, yo creo que tendríamos más temor y reverencia a Él. ¿Por qué? Porque tenemos más temor y reverencia a este mundo que al Señor Jesucristo. Tenemos más aprecio por lo que este mundo puede ofrecer muchas veces que aún por el Señor Jesucristo. Y Juan dice, hermanos, noten a quién estamos adorando. Y nota cómo lo describe. Nota lo que está sucediendo en este mismo lugar. En el versículo 12 nos dice que vio Juan caminar al Hijo de Hombre en medio de 7 candeleros. En el versículo 16 nos dice que este Hijo de Hombre traía 7 estrellas en su mano. ¿Por qué nos da estos detalles Juan? Quiere mostrarnos la relación que existe entre Jesús y la iglesia. Nos dice en el versículo 12, lo vi caminar en medio de 7 candeleros.
Versículo 16, traía 7 estrellas en sus manos. ¿Y qué significa esto? Bueno, nota el versículo 21. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dice el Señor, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, estas figuras tienen un significado. Y Juan nos dice cuál es, gracias a Dios. Dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Aquí hay quienes piensan, y muy posiblemente así es, que los ángeles es el nombre que se le da quizás a los pastores o quizás a los líderes de la iglesia, porque como usted sabe, la palabra ángel en griego quiere decir mensajero, y el pastor es un mensajero de Dios. Lo que es seguro es que los 7 candeleros, nos dice, son las 7 iglesias. ¿Y qué estaba haciendo Jesús cuando Juan lo vio? Caminando en medio de ellas. ¿Por qué estaba caminando en medio de ellas? Lo que Juan nos está diciendo, las 7 iglesias que están en Asia, aun cuando ellas no los pueden ver, las 7 estrellas pueden estar seguras que el Señor Jesucristo camina en medio de ellas y que el Señor Jesucristo tiene en sus manos a sus líderes. Esto es entender el cielo y la tierra. En el momento que estamos aquí tú y yo, el Señor Jesucristo sí está en su trono, sí está a la diestra del Padre, pero ¿dónde más? ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Está caminando en medio de las 7 iglesias. Es lo que conocemos como su omnipresencia. Pastor, pero una iglesia se reunía en Éfeso y la otra en la Odisea, estaban a tiempo de distancia. Él está en todas las iglesias, está en todo lado. Está caminando en medio de su iglesia, los líderes están en sus manos, ante los ojos de los hombres, hermanos. El problema que el mundo tiene con la iglesia es que lo ve desde la perspectiva humana. Ante los ojos de los hombres, esto es un grupo de personas que se reúnen a cantar, a escuchar, a hablar, que se reúnen a estudiar la Biblia. Ante los ojos de Dios, ¿sabes tú quién es el primero que se reúne en este lugar? ¿Quién es el primero que está en este lugar? Es el Señor Jesucristo. Y el llamado que tú atiendes para llegar aquí es un llamado de Él. Por eso, no es como muchas canciones dicen cuando están cantando que Jesucristo es el invitado de honor. No eres tú el que invitó a Jesús a la iglesia. La iglesia es de Él. El invitado eres tú. El invitado soy yo. El invitado de honor no es el dueño de la iglesia. Los invitados que Él ha traído somos nosotros. Y una vez más, Jesús camina en medio de la iglesia. Antes de ver esta iglesia, independientemente de su estado, antes de verla como algo rutinario, ¿nota cómo la ve Jesús? Él camina en medio de la iglesia. Él está viendo la iglesia. Más adelante dice Juan que tiene ojos como llama de fuego. Él puede penetrar hasta el corazón de la iglesia. Él puede saber lo que pasa por la mente de la iglesia. Tú puedes escaparte del pastor, puedes escaparte de los diáconos, puedes escaparte de los hermanos, pero un día estarás delante de Él y no podrás escaparte más. No sé si alguna vez usted ha escuchado personas que dicen, muchas veces cuando tienen una queja delante de Dios, dicen, el día que esté delante de Dios tengo mucho que reclamarle, porque el mundo no funciona como debería. Tengo mucho que reclamarle a ese Dios, porque no están funcionando las cosas como a mí me gustarían. El mundo no es lo que debería de ser, no es lo que yo quisiera hacer. Y es como si Juan nos dijera, a ver, atrévete a reclamarle a este cuyos ojos son como el fuego. Por eso, hermano, cuando tú vengas a la iglesia, tengamos mucho cuidado de guardar o de preocuparnos por la apariencia. Tengamos mucho cuidado si pasamos más tiempo preocupándonos por la apariencia, por cómo nos vamos a vestir, por qué nos vamos a poner, por cuánto tiempo vamos a estar ahí. Si pasamos mucho más tiempo guardando la apariencia que el corazón, ten mucho cuidado, porque tú estás viniendo a la iglesia para ver qué te dicen los demás. Hermano, ¿qué pasa más tiempo haciendo?
guardando la apariencia, si al entrar por esas puertas lo que viene en tu mente no es el entendimiento de quién es Jesús, sino tu mayor preocupación es qué es lo que piensa la gente cuando me ve, cómo es que me reciben las personas a mí, cómo es que las personas me han tratado a mí. Si esa es tu mayor preocupación, ten mucho cuidado. Por eso cada vez hay más personas que dicen, es que yo fui a la iglesia y no me saludan. Yo entiendo, la iglesia tiene que ser amable, tenemos que saludarnos unos a otros. Pero hermano, esa no es la preocupación principal. ¿Por qué? Porque la iglesia fue creada para adorarlo a Él, no a nosotros. No a nosotros, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y dice Juan, tú no puedes tener un concepto pequeño de Jesús y uno muy alto de ti. Tú no puedes pensar, tú no puedes ver tu iglesia de la misma manera. ¿Por qué? Porque la misma voz que sonó en el monte Sinaí, la misma presencia que experimentaron la nación de Israel, el mismo temor reverente que tuvieron ellos, ese mismo Dios está en medio de nosotros. Así que hermano, tengamos mucho cuidado. No lo digo porque quiero que vengas a la iglesia asustado, pero sí lo digo porque quiero que recuerdes quién te ha llamado a la iglesia. Y nota cómo le escribe Juan su carácter. Versículos 13 al 14. Dice que Juan vio en medio de los 7 candeleros, en medio de las 7 iglesias. Haz de cuenta, o no, mejor dicho, no hagas de cuenta, esto está sucediendo en tu iglesia en este momento. Dice Juan que vio en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Dice que de su boca salía una espada. Y la descripción que nos está dando Juan aquí es una descripción hasta cierto punto algo extraña. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si nosotros conocemos el Antiguo Testamento, Juan aquí está haciendo muchas alusiones al Antiguo Testamento. Primero que nada, cuando habla de el que vio a uno semejante al Hijo de Hombre, está haciendo referencia al Antiguo Testamento, al libro de Daniel. Si nosotros vamos a lugares como Daniel 7:14, se nos describe una visión que tuvo Daniel de uno como hijo de hombre. Se nos dice que ese hijo de hombre fue alguien que le fue dado dominio, gloria y reino. Dice Daniel, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel dice, antes de que Cristo venga, dice, miré en una visión a uno como hijo de hombre, que estaba juntamente con Dios el Padre, pero no era Dios el Padre. Y lo curioso es que estaba junto con Dios el Padre, pero no era Dios el Padre, o como dice Daniel, no era el anciano de días, era uno como hijo de hombre, pero cuando vi su naturaleza, tenían la misma naturaleza. Y Juan viene al Nuevo Testamento y dice, Daniel, al que tú viste, era Jesús. Son 2 personas distintas, el Padre, el Hijo, misma naturaleza. Este pasaje, hermanos, debería de ser una piedra en el zapato para los testigos de Jehová y para todas las sectas. ¿Por qué? Porque dicen que Jesús no era Dios, y aquí Juan nos está diciendo, bueno, al Jesús que yo vi, yo no sé el Jesús de los testigos de Jehová, yo no sé el Jesús de los mormones, pero al Jesús que yo vi desde la Escritura, tenía las mismas características de Dios. Su reino es eterno, es digno de la misma gloria. Versículo 15, cuando se nos habla del pelo blanco, se hace referencia a Daniel 10, donde se ve el anciano de días. Dice, tenía las mismas características que Dios el Padre en cuanto a su naturaleza. Tenía la misma dignidad para traer juicio, podía pisotear a sus enemigos, tenía los mismos ojos de llama, era omnisciente. Este pasaje, si algún día usted le pregunta, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? La pregunta más fácil sería, ¿dónde no dice? Porque este pasaje describe a Jesús como Dios. Aquí tenemos 2 opciones.
o los testigos de Jehová tienen la razón y Jesús no es Dios, o Juan el apóstol tiene la razón y los testigos de Jehová son unos mentirosos. Y los mormones, y usted agarre parejo de ahí para allá. Porque está diciendo Juan, el que yo vi es Dios mismo, tiene la autoridad. Juan, entonces tú viste a Dios el Padre. No, vi a Dios, el Hijo de Hombre. ¿Y quién dijo que era el Hijo del Hombre? Dijo Jesús, cuando vean al Hijo de Hombre en su gloria. Jesús dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Sin embargo, hermano, esto por sí solo podríamos hablar mucho. Jesús es digno de la misma gloria, es dueño del mismo reino, es digno de traer el mismo juicio, tiene el mismo conocimiento de Dios. Sin embargo, lo increíble no es solamente esto. Note que Juan dice que lo vio vestido de una ropa que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese detalle es sumamente importante porque hasta ahora Juan nos dice Jesús tiene la misma característica que Dios el Padre, tiene el mismo carácter. Y si nosotros vamos a lugares como Éxodo 28, si usted puede leer ese versículo, Juan cuando Juan nos está describiendo la vestimenta que vio en Jesús, es la misma vestimenta que utilizaban los sacerdotes. Un cinturón y ropa hasta el piso. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Servían, ministraban en la presencia de Dios, guiaban al pueblo de Dios en la adoración, guiaban al pueblo de Dios en la enseñanza, movían a la iglesia o a la nación de Israel, la movían a la adoración, hacían los sacrificios. Y aquí podríamos preguntarle a Juan, ¿lo que tú viste fue a Dios o a un sacerdote? ¿El Hijo de Hombre es Dios o es un sacerdote? Y Juan diría, es Dios haciendo la labor de sacerdote. El mismo Dios eterno que se hizo carne, el mismo Dios eterno que se hizo carne, el que ha resucitado, dice Juan, ahora obra y ministra en el templo de Dios, la iglesia, edificando su templo. ¿Sabes qué es lo glorioso de esto, hermanos? Que a diferencia de la nación de Israel, nosotros no tenemos un sacerdote que está aquí trabajando. A diferencia de la nación de Israel, el sacerdote que trabaja en medio de la iglesia, el que edifica la iglesia, ya no es un hombre pecador, sino el Dios eterno. Por eso, como alguien dijo, en este escenario se nos presenta a Jesús como el Dios eterno y al mismo tiempo el mensajero que hace real y da a conocer la gracia eterna de Dios a su pueblo. Ya no son sacerdotes como en el Antiguo Testamento edificando su pueblo. Ya no son los sacerdotes del Antiguo Testamento edificando. Ahora es el Señor Jesucristo edificando por el poder de su palabra. Volvemos otra vez al mismo punto. Note que Juan aquí en todos lados menciona la palabra. Dice, lo escuché como una voz que sonaba como trompeta, lo escuché como estruendos de agua, nos describe su carácter y dice, y no se les olvide que él trae una palabra, en su boca sale una espada de 2 filos. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios predicada fielmente en la iglesia, la palabra de Dios siendo predicada y siendo expuesta fielmente, podemos decir que es Jesús hablando a su iglesia. Por eso el día de hoy no es que nosotros edificamos la iglesia, no es que yo estoy edificando la iglesia, no, es que Dios a través de nosotros edifica la iglesia. Y ese es el descanso que Juan le trae a esta iglesia. Le está diciendo, no importa. Recuerden que esta iglesia estaba siendo perseguida y les está diciendo, hermanos, no se preocupen por quién está gobernando en Roma. Seguramente más de uno decían, ¿cómo nos irá a tratar el siguiente gobernante? Ahorita el que está, debe haber dicho, nos ha tratado mal, ya nos mató a todos los apóstoles. Nos queda un apóstol vivo y ese apóstol está desterrado en Patmos. ¿Cómo nos irá a tratar el siguiente? ¿Y saben qué está diciendo Juan? No le prestes atención a quien está sentado en el trono romano. No se preocupen, el problema suyo no es que su preocupación no esté en quién se va a sentar en la Casa Blanca, si nos escribiese el día de hoy. No se preocupen por el que está sentado en la Casa Blanca. Lo importante no es quién se sienta allá, sino quién está en medio de ustedes. Está diciendo, y ahí está Jesús. Así que el punto de Juan es, Jesús es el sacerdote que a través de su poder edifica la iglesia.
Así que la guerra del mundo, la guerra del mundo no es el mundo contra la iglesia. La guerra del mundo tampoco es el mundo contra los pastores. No, la guerra del mundo es el mundo contra el Señor Jesucristo que está en medio de la iglesia. El mismo que dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice Juan, esta pelea está dispareja. Si el día de hoy el gobierno de Estados Unidos le hiciera la guerra a la iglesia, que dijese, vamos a destruir a la iglesia, hermanos, es una pelea muy dispareja para el gobierno de Estados Unidos. Porque no es contra la iglesia, es contra el que está en medio de la iglesia. Por eso, mientras el mundo no pueda hacerle un daño real al Señor Jesucristo, el mundo no podrá hacerle un daño real a la iglesia. Decía uno de los padres de la iglesia llamado Tertuliano que la sangre de los cristianos, la sangre de los mártires es la semilla que Dios utiliza para sembrar y para edificar a su pueblo. Por eso, hermanos, nos puede matar el mundo, sí, nos puede perseguir el mundo, también nos puede destruir el mundo, nunca, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Se puede levantar el mundo entero. Y por eso en este tiempo el mensaje que Juan le da a esta iglesia es el mensaje que debemos recordar nosotros también. No importa quién esté sentado en la Casa Blanca. Si usted puede participar en todo este desastre que hay ahorita de elecciones, hágalo. Pero al último no importa quién esté sentado. Hemos tenido gobiernos más poderosos que este en la historia de la humanidad que han tratado de destruir la iglesia. El Imperio Romano fue mucho más agresivo y, hermano, el Imperio Romano está en los libros de historia y la iglesia sigue sobre la faz de la tierra. Se puede parar el gobierno, el infierno, que al caso es lo mismo, y aún así sigue siendo una pelea muy dispareja. Porque como dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Espada, hambre, desnudez, hambre, cualquier cosa, dice el apóstol Pablo, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo que es en Cristo Jesús. Porque el que murió en la cruz sigue estando parado en medio de la iglesia. El mismo, piénsalo de esta manera, hermano, el mismo Salvador que cuidó a sus discípulos por el poder de su palabra, el mismo Salvador que proveyó para sus discípulos, que guardó a sus discípulos mientras estuvo en este mundo, es el mismo que sigue guardando a la iglesia y seguirá haciéndolo hasta que Él vuelva. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Juan les está diciendo, van a sufrir. Hay iglesias inmaduras entre ustedes, entre las 7 iglesias, y continúa leyendo, había iglesias inmaduras, había iglesias maduras, pero le está diciendo, guárdense, confíen, el que venza, el que guarde la fe, guarden la fe, porque el mismo que murió por ustedes, el que derramó su amor para salvarlos, derrama su amor para guardarlos. Por eso, mientras estés en este mundo, hermanos, no pongas tus ojos en el mundo. No pongas tus ojos en el sufrimiento del mundo. Mientras estés en este mundo para servir al Señor, que tu mente no esté puesta en lo que el hombre te puede hacer por causa de Cristo. No, que tu mente esté puesta en lo que Dios le puede hacer al hombre por causa del mundo. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice el apóstol, dice el Señor Jesús. Y Juan aquí nos recuerda, en medio de ustedes está el Todopoderoso. No tengan miedo a lo que les pueda hacer el hombre. Es preferible que el mundo los odie por amor a Cristo a que Cristo los destruya por amor al mundo. No tengan miedo, dice Juan. Él está con ustedes, Él está guardando a la iglesia. Juan, pero podemos morir. El morir es ganancia. Si el mundo pudiese ver lo que le sucede al cristiano cuando muere, el mundo viviría en frustración. ¿Usted se imagina cómo es para un cristiano en la actualidad que está siendo, que pertenece a la iglesia, que Jesucristo está en medio de él, que Jesucristo lo está guiando, que lo está guardando? ¿Cómo es para ese cristiano morir por su fe
y apenas le cortan la cabeza, abrir los ojos y ver a Jesucristo. Yo creo que si él pudiera, le diría al Señor, déjame regreso y le doy las gracias al que me quitó la vida. ¿Cómo sería para el mundo saber que matando a los cristianos, lejos de estarnos destruyendo, nos está separando de este cuerpo pecaminoso en el que vivimos? Nos está quitando las limitaciones para adorar al Señor Jesucristo. Nota nuevamente las palabras del Señor Jesucristo: no temáis a los que matan el cuerpo. Es decir, yo no niego que pueden matar el cuerpo. Yo no niego que los pueden matar. Juan 16, llegará el día en que todo aquel que los mate sentirá que le está haciendo un bien a Dios, que está sirviendo a Dios. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y por tanto, como yo estoy con ustedes, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma, temed a Dios que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermano, el mayor peligro el día de hoy, guarda esto en tu mente, si algo tú te llevas el día de hoy, por favor, que sea algo como esto, porque lo que Jesús está diciendo, mientras vivimos en este mundo caído, mientras Él edifica su iglesia, mientras la iglesia asalta el infierno mismo, mientras la iglesia golpea las puertas del infierno, recuerda, el mayor peligro no es el que el mundo le puede hacer a la iglesia por causa de Cristo. El mayor peligro es lo que Cristo le va a hacer al mundo por causa de la iglesia. No existe un sufrimiento que tú puedas pasar en este mundo que sea mayor al sufrimiento que sufrirá el mundo en manos de Cristo. Si tú estás aquí y no has creído en Cristo, el peor peligro para tu vida el día de hoy no es cualquier enfermedad que tengas. El peligro más grande para tu vida no es las enfermedades, no son las deudas, no es nada. El mayor peligro para tu vida es aquel que te ha creado y te puede destruir en cuerpo y alma por la eternidad. Dios es un peligro para el ser humano. Por eso es que en la cruz trataron de deshacerse de él. Dios es el mayor peligro que tú enfrentas, es Dios mismo. Por eso cree en Cristo. Porque la necesidad que tú tienes es que Cristo te salve. ¿De quién? De Cristo. ¿Y por qué me va a salvar de Cristo? Porque por naturaleza merece su ira, y la cruz es Dios salvándote de Dios mismo, y el no creer en Cristo eres tú diciéndole a Dios: te reto que me destruyas. Y pregunta: ¿qué pasó con Sodoma? ¿Qué pasó con Gomorra? ¿Qué pasó en el diluvio? Todas esas historias no son tan bonitas como las hacen ver en la escuela dominical. El diluvio no es como Dios, no es solamente como Dios salvó a Noé y a su familia. Sí, eso es la gracia en el diluvio, pero el diluvio también es como Dios destruyó al mundo entero por causa de su pecado. Diferente sería, y no estoy diciendo que lo hagamos, pero diferente sería que cuando le damos a pintar el arca de Noé a nuestros hijos, les damos un poquito de cadáveres ahí. Porque así se veía el diluvio, cadáveres por todos lados. ¿Por qué? Porque era un Dios derramando su ira. Por eso, si tú no has creído en Cristo, tu mayor peligro es Dios mismo. Es el juicio de Dios contra ti. Cree en Cristo para que seas salvo de Dios mismo. De que Dios te dé lo que mereces. Pero es que, como ya he dicho, el mayor peligro no es lo que el mundo nos puede hacer, es lo que Cristo es. La persona más peligrosa del mundo no es ningún ser humano que vive en este planeta en la actualidad. La persona más peligrosa del mundo es el que murió y resucitó. Si no, nota la reacción de Juan. Cuando le vi, versículo 17, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, lo que yo había dicho, el alfa, la omega, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del alma. Nota la reacción de Juan. Es una reacción muy distinta a la que nosotros a veces pensamos. No sé si a veces hemos dicho: oh, cómo me gustaría
ver al Señor cara a cara. Sentiría tanta tranquilidad si viera al Señor cara a cara. Bueno, Juan está viendo al Señor cara a cara. Y si nota lo que hizo, dice Juan, caí como muerto. Es la misma reacción que tuvo Moisés en Éxodo 3:6 cuando dice que en la zarza ardiente se le apareció el Señor y Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La misma reacción de Isaías en Isaías 6:5 cuando se nos dice que tuvo la visión del Señor y la respuesta de Isaías ante la gloria de Dios fue: ay de mí que soy muerto. Ver al Señor Jesús para Juan fue la experiencia más aterradora de toda su vida. ¿Por qué? Porque piénsalo de esta manera, Juan ya conocía a Jesús. Había caminado con él por las calles de Jerusalén, había visto cómo multiplicó los panes, había sido inmaduro en la presencia de Jesús, lo había visto morir en la cruz del Calvario. Y Juan dice, cuando lo vi lo reconocí, pero al mismo tiempo fue algo que nunca antes había visto. Cuando lo vi lo reconocí, pero al mismo tiempo fue algo, era el mismo, pero al mismo tiempo tan diferente. Y era el que resucitó y llenó mi alma de temor. Juan nos acerca a Jesús con una familiaridad con la que muchas veces el mundo dice que nos podemos acercar a Él. Y no me malentienda, podemos venir a Él en oración, podemos estar en Él confiado que nos escucha, confiado en que le interesa darse a conocer, pero note que Juan dijo, el Jesús resucitado, si estás ante su presencia, el Jesús resucitado es aterrador. Y lo único que lo consoló fue que Él mismo le dijo, no temas, yo soy el principio y el fin. Muy diferente a las palabras que Jesús ha prometido decir a los que no lo conocen cuando dijo en aquel día, aquellos yo les diré, aléjense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Lo que Juan está diciendo es, lo único que me trajo consuelo fue que Él me consoló. Pero si tú no has creído en Él, verás a ese mismo Jesús aterrador, verás a ese mismo Jesús que no te parecerá amigable. Y en vez de escuchar acerca, te dirá, aléjate a la condenación por la eternidad. Aquí Juan identifica a Jesús con el Dios del Antiguo Testamento nuevamente. Como ya mencioné, Juan dice, yo caí como muerto. La misma reacción que tuvo Moisés cuando tuvo miedo y se tapó el rostro, y la misma reacción que tuvo Isaías cuando dijo, ay de mí que soy muerto. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué dice Juan que es el mismo? Una vez más, ¿qué fue lo que hizo el Señor cuando se presentó a Moisés? Trajo juicio contra Egipto. El mismo Dios que se presentó a Moisés y después destruyó Egipto para salvar a su pueblo, dice Juan, ese es el mismo Dios que yo vi, se presentó a mí y la promesa de Él es que traerá juicio contra el mundo para librar a su pueblo. Por eso dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, Juan está diciendo, no solamente Dios en el pasado trajo juicio, no es que el Antiguo Testamento es un Dios airado y el Nuevo Testamento es un Dios tranquilo. Está diciendo Juan, el mismo Dios del Antiguo Testamento que trajo juicio contra la humanidad, volverá a hacerlo. El Señor Jesucristo que permitió que lo clavaran en la cruz, el Señor Jesucristo que vino humilde, es el mismo que regresará con juicio, dice Juan. Así que cuando nosotros hablamos de Dios, hermano, es increíble cuántos pastores yo he escuchado que tratan de excusar a Dios en el Antiguo Testamento. Cuando se habla del diluvio, no era tan malo como parecía. Cuando se habla de la destrucción, cuando Dios destruyó aún generaciones enteras, adultos, jóvenes, viejitos, mujeres, niños, a todo mundo, cuando Dios trajo juicio, no es tan malo como parece, no es tan feo como parece. Hermano, el juicio de Dios es más feo de lo que parece. Y es que eso es en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice Juan, eso es en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. La Biblia nunca trata de excusar los juicios de Dios. Y déjame te digo esto, hermano.
Cuando tú sientas la necesidad de excusar los juicios de Dios, nosotros no solamente le decimos al mundo que Dios trajo juicio en el pasado, nosotros le decimos al mundo que Dios traerá juicio en el futuro. Así que lejos de excusar sus juicios, los anunciamos. Lejos de excusar o lejos de tratar de justificar, no necesitan ser justificados, son juicios justos. Es que eran muy feos, no, y eran peor de lo que pensamos. Y si tú estás aquí otra vez y no has creído en Cristo, el juicio que te espera es peor de lo que piensas. Es más feo, más horrible de lo que yo puedo explicar en palabras, y es más feo de lo que tú lograrás entender en la eternidad. Que creen en Cristo. Por otro lado, si tú estás aquí y has creído en Cristo, nota el consuelo. Jesús dijo: yo he resucitado y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, yo soy el que murió. Si sufres, Él conoce tus sufrimientos. Yo soy el que murió. Si mueres por el Evangelio, Él murió por causa del Evangelio, porque Él es el que hizo real el Evangelio. Si sufres, Él conoce sus sufrimientos. Si mueres, Él permitió tu muerte. Puedes morirte tranquilo. Pero como Él vive, un día viviremos con Él. Y por eso lo servimos. Amado Padre, te damos gracias por tu Hijo amado, porque Él es el que estuvo muerto y ahora vive para siempre, Señor. Gracias, Padre, por Él, por su sacrificio perfecto, por su resurrección. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a tener esta visión misma que tuvo Juan de tu Hijo, que logremos entenderlo, conocerlo cada vez más, de tal manera que cuando venga el sufrimiento podamos seguirlo con fidelidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús.